poco tiempo atrás, el ministro de Educación y Cultura, con las máximas autoridades de su ministerio, concurría a una interpelación en el Parlamento de la República. Bueno, de alguna manera la oposición se hacía cargo de estas cuestiones que de pronto este gobierno o esta administración no ha podido cumplir. Nosotros estamos recibiendo con muchísimo gusto al director general del Ministerio de Cultura, Pablo Álvarez. Gracias por estar. No, por favor, al revés. Gracias por invitarnos. ANEP dispone de 3 veces más recursos que, por ejemplo, en el 2005, cuando empezaba el primer gobierno progresista. Se ha hablado mucho de mala gestión en la construcción. Vamos a hablar concretamente, primero, el tema locativo, de locales, de remodelación, de construcción, que es un poco lo que el senador Bordaberry llevó adelante en esa interpelación. Y bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Es un problema de gestión? ¿Es la suma de un problema de gestión con un cambio, como decía él en esa interpelación, de los costos de la construcción y que por lo tanto no se podía hacer lo mismo, construir lo que se había prometido, sino mucho menos, porque se había multiplicado por 3 el costo de la construcción? En fin, ¿cuál es el problema que ustedes hoy enfrentan? Tú estás en esto hace mucho tiempo, ¿no? Conoces bien que no hay... Tengo 20 años de la Sede del Agua y el año que viene cumplo 30 años como periodista ininterrumpida. Conoces bien que no hay ni problemas o temas que por ellos solos sean el problema de todo, ni forma de decir que con esta es la solución a todo, ¿no? Todos los problemas son siempre multicausales múltiples. Eso no significa que no se puedan enfocar cada uno de los temas y en cada uno de los temas hacer una valoración y eventualmente corregir o mejorar. Que hay problemas de gestión, no cabe ninguna duda. La estructura que tiene la ANEP es una estructura absolutamente atemporal a las necesidades que tiene nuestra sociedad como demanda la situación educativa. Lo hemos dicho desde hace muchos años, cuando nos tocaba estar en el Parlamento, cuando nos tocaba ser parte del movimiento estudiantil, y lo sostenemos ahora. Pero también conocemos muy bien, y ahora se lo conocemos más por estar mucho más íntimamente vinculados desde adentro, las dificultades que implican ciertas transformaciones de estructuras que están anquilosadas desde hace mucho tiempo. Así que problemas de gestión no cabe ninguna duda que hay, y esto hay consenso, uno puede decir, en el universo político, a todos los que les ha tocado o nos ha tocado estar vinculados. ¿Por inexperiencia? ¿Por qué? No, es una estructura que se ha generado, uno diría, una estructura pensando en un sistema de inicio del siglo XX, ¿sí? Donde iban muy poquitas personas, por ejemplo, al liceo, ¿Sí? A una estructura donde el liceo, por suerte, explotó y no estaban las condiciones generadas para poder responder a eso. Recordemos que durante los 90, para poder responder a eso, lo que se hizo fue generar programas paralelos, financiados de forma externa, que funcionaban de forma autónoma a lo que hacía el CODICEN, al punto tal de que uno podía valorar que en realidad el gobierno real de las políticas estaba fuera de la estructura definida políticamente por venia del Senado, de las autoridades del CODICEN. ¿Qué tenemos hoy? En el año 2005, una de las primeras definiciones fue esos programas que estaban fuera, que muchos de ellos tenían una responsabilidad directa con respecto a la estructura edilicia, incorporarlos a cada uno de los subsistemas, primaria, secundaria, educación técnica profesional. Eso implicó un cambio en la estructura de funcionamiento importante, al punto tal de que si uno mira los niveles de ejecución en inversiones de esos años, los niveles son muy bajos, porque justamente esa plata estaba fuera del sistema en términos formales. Y hoy tenemos, desde el año 2005 a esta parte, un incremento muy fuerte de lo que ha sido el presupuesto en materia de educación. Por 3, ¿no? Que ahora parece que no alcanza, ahora parece que no es nada haber puesto mucha plata, ¿no? Como que ahora te dicen, bueno, sí, pusieron mucha plata, pero pasa. Bueno, haber puesto mucha plata, o haber puesto parte del presupuesto en tema educativo es un elemento importante. ¿Qué situación tenemos hoy? Sí. En el año 2012 van a haber, entre las obras que están en construcción y las que están planificadas, la misma cantidad de obras que durante el periodo 2005-2010. ¿Y por qué digo esto? Porque me gusta compararme conmigo. Sí. ¿Sí? Efectivamente, durante el año 2005 y 2010, el principal esfuerzo estuvo destinado hacia otros sectores. Hubo que mejorar la situación del salario docente, que había sostenido el salario docente todo el deterioro del sistema de educación pública durante años. No podemos andar mostrando gráfica ni PowerPoint, pero uno puede ver en cualquier lugar una curva que va bajando durante los primeros años del 2000, los últimos años de los 90, y un repunte sin duda. Saquemos la parte de la crisis porque todo el mundo dice ahora que también la crisis, como si no hubiera habido responsables, ¿no? Y hoy estamos en una situación donde hay una inversión muy fuerte en materia de inversión para lo edilicio, y donde la emergencia, que yo creo que efectivamente existió, eran unos centros muy escasos si lo comparamos con los 3.000.
Eso no significa que no haya problema, yo lo he dicho en diferentes lugares. Miro o he visto a nivel de los medios de comunicación el deterioro que tenían algunos edificios y te da bronca. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, para poder transmitirle a la sociedad que la educación es un elemento estratégico y ver que hay algunos centros que están en condiciones que realmente no son favorables al funcionamiento de una actividad educativa, da bronca. Pero también da bronca que haya una concentración excesiva con respecto a la construcción de la noticia o de la información en 2 o 3 lugares y se deje de ver lo otro. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Porque en el libre juego yo soy de los que asumo la responsabilidad en términos políticos. Claro. Las responsables somos las autoridades. Aunque el Ministerio de Educación y Cultura no tenga una responsabilidad directa, sabemos que tenemos responsabilidad política. Lo que pasa es que estallan, Pablo, una cantidad de temas que hacen a la agenda periodística y que venden mucho. Yo no le echo la culpa a los medios. Digo, el tema de las cárceles irrumpió con una fuerza tremenda. Eso era como algo que estaba latiendo, ¿no? Echarle la culpa a los medios siempre es como un punto de fuga. No, yo claro, no le echo la culpa a los medios. Es un punto de fuga. Sí sé que son actores políticos. No me cabe ninguna duda que son actores políticos ver, a la hora de hacer un políticos. Recorte de la realidad que es transmitida. Tú, al seleccionar hoy que venga el director general del Ministerio de Educación y Cultura, estás haciendo un recorte de la realidad y eso implica tomar una posición de a quién va a ser consultado para que se haga responsable de las cosas que suceden y para que diga lo que pretende hacer. Y un medio es responsable de transmitir, por ejemplo, violencia en el desalojo de un liceo. Cuando el desalojo del liceo es totalmente pacífico y la violencia lamentable se desarrolla fuera de la institución, fuera luego de haber sido desalojado del liceo de forma pacífica, y esa confusión yo no creo que sea sin una intencionalidad. Claro, pero los contenidos es muy difícil de manejar en los medios, o puede haber una política. Digo, nos fuimos de la construcción. Me encanta, no, pero volvamos a los liceos, porque si no después dicen que no. Entonces, en este año van a haber más de 500 obras, ¿sí? que van a estar finalizadas en agosto, que equiparan un número similar a las construcciones entre el 2005 y el 2010. Ni me comparo para atrás porque creo que sería revolotear la camiseta de forma innecesaria. Creo que lo que uno tiene que hacer es compararse con uno mismo. Lamentablemente... Entre esas obras, ¿van a estar también las escuelas de tiempo completo? Sí. No, esos son... Tiempo compartido. A ver, hay escuelas de tiempo completo que precisan obras y otras hay que escuelas de tiempo completo que necesitan el funcionamiento del diseño que se empiezan a principios de año, ¿no? Porque también se confunde mucho, ¿no? Porque inclusive yo leí que me tomé el trabajo de leer toda la interpelación del doctor Borda, toda, la tengo ahí. Es bien interesante cómo él clasifica, pero luego queda todo como en un mismo... Como si fuera nada. Sí, él clasifica y numera la cantidad de temas, pero después parecen todos juntos, ¿no? Aparecen. Porque, obviamente... Año 94, había 47 escuelas que se llamaban al aire libre. Se transforman en escuela de tiempo completo y se llega a 56. No eran 56 escuelas nuevas de tiempo completo, fueron 9 escuelas nuevas de tiempo completo. Termina el periodo, digamos, de rama pero como con ahora 71. Dijeron, esta administración dijo que iban a llegar a las 300. Fueron 24 escuelas nuevas en el periodo de rama. Un éxito, digamos, en el sitio. No estoy comparando, sino diciendo, ahora, no fueron 71, fueron 24, fenómeno. 2011, 2012, 38 escuelas nuevas de tiempo completo. Y eso fue un acuerdo que se construyó a partir de la discusión multipartidaria que se generó a propuesta del presidente electo en aquel entonces y luego asumido José Mujica, y nosotros creemos que llegamos. Porque Bordaberry decía, inclusive en esa interpelación, en el 2010 se gastó en armar una comisión, ¿no? El 2011 en la discusión, ¿y 2012? Se está trabajando como se estuvo trabajando el año pasado, lo que yo te decía al principio, ¿no? Que hay momentos o situaciones en que uno se define decir, bueno, vamos por esto y está muy bien porque es parte del juego político, que luego desanda toda la otra discusión. Hasta hace un tiempo la discusión era el pro-mejora. Se acabó más o menos esa discusión, digamos. Aparece el tema de edilicio. Después antes el tema de edilicio era el doble voto para el Codicen como el escándalo mayor que resolvía todo lo que pasa en el sistema. ¿Y cuál es la reflexión desde el gobierno de la educación y de la cultura? ¿Cuál es la reflexión, por un hombre joven como usted, cuál es la reflexión frente a todo esto? Que se construya la agenda y que ustedes no la construyan. O de pronto anticipen noticias que se toman como no logradas porque en realidad 300 escuelas de tiempo completo lleva un tiempo. Ahora, si yo digo, bueno, miren que abrimos 38, es otra cosa. No sé si me explico. No, pero las 300 eran para el año 2012. Pero es el manejo de la información que hace la gente de izquierda. Otra salida fácil de los políticos que estamos en el gobierno, comunicamos mal.
No, uno comunica lo que puede y en última instancia también... ¿Debiera haber un Ministerio de Comunicación? No sé, pero yo creo que digo, a veces también es como uno comunica mal. No, uno comunica como puede y logra transmitirle a la sociedad los temas que le parecen importantes, y hay otros actores políticos que también juegan, uno juega solo en esta cancha, ¿no? Entonces también hay que considerar como un acierto de quien logra ponerte en cierto momento embretado en dar respuestas. Lo que yo veo y lo que yo creo es cada vez que el Ministerio de Educación y Cultura ha sido convocado junto con la Administración Nacional de Educación Pública al Parlamento, a las diferentes comisiones, o como se ha ido al Senado 2 veces en régimen de comisión general, las respuestas han estado ahí. Y los actores que de alguna forma convocaban, digamos, de la oposición, han tenido la información arriba de la mesa y se ha podido discutir, pero no se ha podido falsear. A ver, si yo Entonces, voy entendiendo... yo lo que digo es, al actor político que Sí. va y demanda información, cuando hay un tiempo suficiente para escuchar, porque por suerte se hacen muchas cosas, y con el tema de educación, quienes están más íntimamente vinculados tienen un respeto preponderante sobre lo que están haciendo, porque entienden que la educación efectivamente es un acto además complejo, es un acto político. Lleva su tiempo explicar, la diferencia entre una escuela de completo y una escuela de horario extendido, lleva su tiempo explicar cuál es el procedimiento para llevar adelante una licitación, lleva su tiempo explicar... ¿Y usted piensa que en eso no interesa? Que eso no vende. No vende, obviamente que no vende y está bien, porque yo, ¿qué voy a hacer? Los que están en el juego político obviamente procuran generar una agenda en la que puedan tener una ventaja, y está muy bien, y yo creo que el gobierno tiene que poder... ¿Y una oposición también está bien en controlar? En controlar. Hay que hablar, es su tarea, no me cabe ninguna duda. Al contrario, me parece que cuanto mejor oposición, mejor desempeño del gobierno. Yo creo que cuanto mejor control, mejor gobierno, sin ningún tipo de duda. No escapa a las generales de lo que sucede, que efectivamente muchas veces la intencionalidad no es la mejora educativa, sino un recurso político que afecta a la generalidad del gobierno, y bueno, es parte del juego político. Yo creo que se vienen haciendo las cosas muy bien, que lamentablemente a veces se caen sobre algunos fenómenos como si fuesen los responsables exclusivos de una situación que uno pudiera o quisiera no tener, como por ejemplo algunos 2 o 3 centros educativos que lamentablemente no empezaron en hora porque estaban deteriorados, pero si uno puede ver cuando el cumplimiento, por ejemplo, el trabajo con la Corporación Nacional para el Desarrollo, el arreglo que se hicieron de las diferentes baterías de baños en las escuelas y liceos donde estaban rotos, uno ve ahí que efectivamente hubo rápida obra y una mejor obra. Bueno, se va a ir trabajando, y tampoco me gusta echarle la culpa a los que están atrás, ¿no? Esos puntos de fuga siempre me parecen puntos de una retórica fácil, hay que hacerse responsable. Claro, y en todo caso, la construcción, que es imprescindible y tiene que venir y ayornarse y terminar en plazo, y las obras, y que esto seguramente no tendrá un fin, sino que será un continuo, tiene que ver también con el fenómeno educativo, que es realmente lo importante. Debería serlo. Debería serlo, con el fenómeno de la violencia, con el fenómeno de, esta cosa de no encontrarse los uruguayos, que inclusive lleva a que en el Frente Amplio hoy haya este planteo de renovación, porque se ha perdido, la fuerza política ha perdido protagonismo. Y usted como joven, ¿qué me dice de eso? Lo saqué del ministerio y lo llevé a la política, directo. O sea, nunca salimos de la política. No, ni que hablar, que nunca salimos de la política. No debe haber nada menos político que la actividad educativa de una sociedad, ¿no? Está intentando plasmar en las generaciones futuras los intereses de la generación presente. No debe haber poca cosa tan relevante como esa. Con respecto a la renovación, a veces también son puntos de fuga, ¿no? A veces son parte de un discurso que no digo que sea falso, ¿no? Sino que intenta movilizar desde una emocionalidad que a veces no se ve plasmada. Y yo soy de los que creo que la renovación no es exclusivamente tener la cédula recién sacada. ¿Qué va a pasar, dice usted, en estas elecciones? Y la gente del Frente Amplista irá a votar. El núcleo duro. Yo soy de los que creo que hay que ir a votar, que votar en blanco no deja de ser un mensaje claro, o no es un mensaje claro. Prefiero que vaya a votar, digamos, ¿no? Que se levante y vaya a decirle al Frente Amplio lo que piensa, así sea con un voto blanco, que yo considero que no construye demasiado. Se elegirá un presidente y después se verá, porque de última, es como hablábamos recién, si el problema fuera solo el presidente, el problema sería muy fácil. Si el problema fueran solo los ladrillos, el problema sería muy fácil, ¿no? Acá ahí tenemos un problema, y yo creo que es las dificultades que ha tenido la fuerza política hoy en el gobierno de volver a diseñar o ponerse en camino de pensar una nueva estrategia. Yo estoy convencido de que la estrategia del Frente Amplio, que se inicia con las discusiones al interior del Partido Socialista y del Partido Comunista en la década de los 50, que logra construir unidad en el movimiento social, luego unidad en el movimiento político, y desarrolla una estrategia que se consolida y se termina por éxito con la elección del doctor Tabaré Vázquez como el primer presidente de izquierda de este país, nos obliga a repensar
tenemos un programa que nos permite seguir, sin duda, gobernando con una sensibilidad absolutamente distinta, mirando desde un lugar diferente a que mirarían los otros partidos tradicionales. Por eso sigo creyendo que el Frente es la herramienta de cambio. Pero hay que repensar la estrategia. Eso significa cuáles van a ser los factores de cambio futuro, cuáles son las nuevas estrategias para integrar actores que hoy se han ido desvinculando de la actividad política. Estoy hablando de los intelectuales, estoy hablando evidentemente de los jóvenes, estoy hablando del sector empresarial, del sector productivo, de los trabajadores. ¿Cuál es el vínculo con los movimientos sociales? Claro. Eso hay que repensarlo. Y sabe lo que le está, seguramente hay miles de personas que en este momento lo están escuchando con muchísima atención, que la responsabilidad del diseño también está en las manos de ustedes en torno a la gestión, en torno a plasmar obra, no solamente hablando de la construcción de escuelas que no es... Es difícil que un gobierno enamore. ¿Es difícil? Yo creo que sí, y está bien. Y para eso está la fuerza política. La fuerza política está para efectivamente seguir apuntando al horizonte de cambio. Lo que no puede haber es una ruptura entre lo que hace un gobierno y lo que se plantea la fuerza política. Y conste que lo dejamos por aquí, porque queda todo el tema, porque Ministerio de Educación y Cultura. ¿La cultura? ¿Para cuándo? Vamos a hablar de eso más adelante, ¿Cómo no? Si le parece. Por favor. Ya venimos, amigos, me despido recomendándoles Campo Claro, estos alimentos orgánicos que se han fabricado a partir de precisamente de materia prima donde no se maneja químicos agregados, por lo tanto yo creo que el bienestar de nuestra salud empieza también o sigue por lo que es nuestro alimento diario. Ya venimos.